hacen su visita de acompañamiento a través de las redes sociales. Muy buenos días también para ellos. Gracias por seguirnos allí. Por favor, tome su Biblia, la palabra de Dios, y váyase hasta la mitad de la Biblia, en el Salmos, capítulo 98, por favor. Y ayúdenme a disfrutar de la palabra del Señor. Quiero que un versículo lo lea yo y ustedes el otro versículo. ¿Sí? Y así dice la palabra del Señor. El primer versículo: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Bramen el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vemos todos. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Amén. La gloria sea a nuestro Señor. Y vamos a estrenar estos equipos, Carlito, vas a tener el honor de ser uno de los primeros. Muy bien. Gracias por ponerse cómodo. Qué lindo es conversar con Dios. Y esto lo vamos a cantar. Qué lindo es conversar con Dios.
usted va a entender que cantar al Señor agradecido, como lo hacía David, es algo precioso cuando usted lo cante de todo corazón. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Uno de los cánticos de David. casa de Dios. Cantemos al Señor esta alabanza
verso que dice: cuán dulces son a mi ser tu palabra, más que la miel en mi boca sedienta. A 80, 90 serán, hermanos. Sí. Cuando conocí el Evangelio, estas canciones estaban de moda y en mi corazón no han pasado de moda. Cantemos y alabemos al Señor este himno precioso que dice: al Cristo vivo sigo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Y si usted nos sigue a través de las redes sociales, también disfruten de la alabanza, disfruten de estos cánticos, de estos himnos que exaltan la grandeza, el poder y la majestad de nuestro Señor. Este año, o el que viene, o cuando el quiera, vamos a hacer otra vez nuestro encuentro del Día del Libro, hermano, sí, donde vamos a alabar como se debe alabar, porque estos himnos tienen una entonación muy especial, y cuando lo hacemos conforme lo han creado él, es especialista, es bellísimo. Así es, hermano, Salito, mi hermana. Amén, hermana. Amén. Cantamos otro precioso himno. La tumba. Él salió de la tumba. A veces la tumba le encerró, pero él salió de la tumba, ¿verdad? Así es. Cristo es
muerte. No está colgado en un madero. Fue a la cruz del madero, pero resucitó y está vivo. Aleluya. Amén. Amén. Hermano amado, otra de las formas de alabar y honrar a nuestro Señor es también con los diezmos y las ofrendas. Y en esta mañana, de manera muy especial, les voy a pedir algo. Hay una hermana que necesita de nuestra ayuda y nuestro apoyo. Y la iglesia se ha caracterizado por ser una ofrenda con un corazón muy... Disculpe que mi rostro puede parecer... Gracias, hermanita. Entonces, por favor, a su derecha, el ofrendario del lado derecho, hermanos, va a ser para la ofrenda de amor para una hermanita muy linda de nuestra iglesia. ¿Sí? El lado derecho. Y el lado izquierdo, usted va a poner las ofrendas y los diezmos. ¿Y, hermano? La ofrenda de amor que usted desee, y Dios pone en su corazón, darlo, entréguelo en la mano derecha, que sería esta, de este lado de ustedes. ¿Y, hermanos? Y en el lado izquierdo, por favor, las ofrendas y los diezmos para la iglesia. Y vamos a cantar esta alabanza que es bien conocida. Buenos alabanzas, Señor. La tecnología nos abruma, las cosas nuevas pasan hasta que lo dominemos. No creo que la tecnología nos domine. Buenos alabanzas, Señor. Les pediré a mis hermanos que saben tocar la pandereta. Y me emociona cuando escucho esos ruidos hermosos, esa armonía preciosa. Póngase en pie, hermano amado, para mejor comodidad.
presencia, para alabarte, bendecirte y adorar tu santo nombre por toda tu creación, por toda tu grandeza, tu majestad enorme, algunas veces incomprendida, Señor, pero nuestro corazón te alaba, nuestro corazón te bendice. Disponemos ahora, Señor, de este tiempo que viene a continuación también para alabarte con nuestra atención, para alabarte con nuestra obediencia, para alabarte y bendecirte, Señor, por tu bendita palabra. Que bendigas a nuestro pastor Russell del Águila Arce, para que a través de él nos ministres, nos consueles, nos animas. Y si hay algo que corregir, lo dirás, Señor, en esta mañana. Gracias por tu inmenso amor y bondad y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, por favor, tomen asiento. Saludos cordiales a cada uno de ustedes y también a nuestros hermanos y amigos, familiares que nos siguen por el Facebook. Dios los bendiga a todos ustedes y que juntos podamos continuar adorándole al Señor, ahora escuchando su palabra. La enseñanza, el consuelo, el desafío que el Señor tiene en esta mañana a través de su palabra. Después de haberle cantado, después de habernos saludado, después de habernos sonreído, ahora queda el tiempo de continuar adorándole a Dios, escuchando su palabra, dando la bienvenida a nuestro hermano Isaac, su esposa. Dios los bendiga, hermano Isaac. También a nuestra hermana Dorothy y a Jade, después de algún tiempo visitándonos por aquí. Los que recuerdan a la hermana Narda, nuestra hermana Dorothy es la mamá de la hermana Narda, nuestra hermana que vive en Japón. Quién sabe, nos está viendo hasta ahora, puede ser, tal vez no, estarán durmiendo allí. Igual, Dios los bendiga a todos ustedes. Saludos de la hermana Olivia, desde Suiza. Saludos a la iglesia. Ella también de vez en cuando nos sigue a través del Facebook. Y recordando ella a nosotros, desde Suiza. La hermana Dorita está en Chanchamayo, un poco más cerca allá, cuidando de su hijo. Nuestra hermana Alejandrina ya está con nosotros después de algunos meses. Y también nuestra hermana Rosita ya mejorando su salud. Dios la bendiga, hermana Rosita. La hermana Rosalía también ya con nosotros. Oremos por la hermana Keila, que está delicada de salud. Allá en su casa está en un tratamiento médico. Y luego los demás, la hermana Liz está de viaje en Lima, la hermana Rosena también delicada de salud. Hay gente que está más enferma que nosotros, ¿verdad? Y estar aquí es un milagro. Estar aquí es un milagro. Así que les invito a acomodarse bien, a evitar todo tipo de distracción para poder concentrarnos en la palabra del Señor en esta mañana. Oremos por un momento. Padre Santo, Dios Todopoderoso, estamos aquí congregados para cumplir el propósito por el cual hemos venido a adorarte de manera colectiva. Y lo estamos haciendo, Señor, con tu ayuda, con tu dirección. Ahora, a tomar tu palabra, queremos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos conduzca en todo este tiempo para poder aprovechar el alimento que tú nos tienes preparado en esta mañana. A ti sea la gloria. Y te pedimos en el nombre santo de Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Gálatas, el capítulo 4. Gálatas, el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 20 versículos. Gálatas, capítulo 4. Dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hasta allí la lectura bíblica que consideraremos en el sermón de esta mañana. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos de Galacia, tenía dos razones firmes, fuertes, por las cuales él escribió a los hermanos de Galacia. La primera razón era para corregir enseñanzas falsas de los falsos maestros que estaban invadiendo a las iglesias de Galacia. Esta carta fue escrita a varias iglesias, una sola carta. Iglesias que se encontraban en la región de Galacia, al noroeste de Jerusalén. Cuando Pablo hizo su primer viaje misionero, llegó a esta región de Galacia y estableció 4 iglesias en esta región. La primera iglesia que estableció fue en Antioquía de Pisidia. La otra iglesia en Derbe. La otra iglesia en Listra y la otra iglesia en Iconio. 4 iglesias que el apóstol Pablo estableció en la región de Galacia. Y el evangelio que les predicó no era una mezcla de ley con gracia, sino puro evangelio de gracia por medio de la fe. Pero cuando los falsos maestros invadieron a las iglesias de esta región, lo que hicieron es judaizarlos. ¿Qué significa judaizarlos? Sacarlos de la gracia para presentarles un evangelio en base a las obras de la ley. Observar la ley de Moisés y dejar a un lado la gracia de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo más tarde dice, ustedes han caído en la gracia.
Es decir, abandonaron la gracia para buscar otro evangelio en base a las obras de la ley. Entonces, la primera razón por la que Pablo expone o escribe esta carta a los hermanos de Galacia es para hacer frente a las enseñanzas falsas de los falsos maestros que trataban de judaizar a la iglesia de Galacia. La otra razón es para defender su apostolado. El apóstol Pablo insiste en defender su apostolado, que él no era un falso apóstol, como decían los falsos maestros. Ese Pablo no es apóstol porque él nunca estuvo con Cristo cuando estuvieron los otros apóstoles, porque una de las características, uno de los requisitos de los apóstoles es que hayan pasado tiempo con el Señor Jesucristo. Entonces Pablo también escribe para defender su apostolado. Dos razones fuertes que el apóstol Pablo, por las que escribe a los hermanos de Galacia. Y en el capítulo 4, encontramos nuevamente el apóstol Pablo explicando mediante una ilustración la manera como es que los gentiles de la región de Galacia llegaron a ser hijos de Dios por adopción para alcanzar la promesa que Dios había hecho al patriarca Abraham. Así que prestemos atención a lo que en esta mañana el Señor nos tiene preparado. El tema de hoy es la seguridad de la salvación por medio de la fe y no por las obras de la ley. Repito, el tema de hoy es la seguridad de la salvación por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley. Los creyentes debemos estar seguros. Los creyentes en Cristo Jesús debemos estar seguros de que somos salvos de la condenación de la ley de Dios por medio de la fe en Jesucristo y no por medio de ningún recurso humano que nosotros podemos presentar delante de Dios. Que quede claro esto. Los creyentes en Jesucristo debemos estar seguros, bien seguros, de que tenemos la salvación por medio de la fe en Jesucristo y no por medio de las obras de la ley. Así que este siguiente párrafo que notamos en el capítulo 4 es una explicación de lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 29 del capítulo 3. Así que vamos a leer el versículo 29 del capítulo 3 de Gálatas. Es importante leerlo y entenderlo para poder saber la ilustración que el apóstol Pablo hace en el capítulo 4 de su libro. Leamos el versículo 29 del capítulo 3 de Gálatas. Dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, versículo 1, capítulo 4, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El apóstol Pablo empieza el capítulo 4 para nosotros, para él no, porque él no escribió por capítulos su carta. Es simplemente una continuación, ¿verdad? Por eso es que nosotros muchas veces dividimos la intención del autor cuando encontramos una división por capítulo. Y es más, una división por un tema que el autor nunca ha puesto. Nosotros debemos acostumbrarnos a leer la carta como escribió el autor, una sola. Entonces, es necesario aclarar lo que estoy haciendo en esta mañana. El capítulo 4 empieza aclarando lo que dice el último versículo del capítulo 3, que es el versículo 29, lo que acabamos de leer. Entonces Pablo dice, en el versículo 1 del capítulo 4, de esta manera, y si ustedes, ¿no? Explicando, y si ustedes, perteneciendo ya a Cristo, son la descendencia de Abraham
por adopción, aún no siendo judíos, dice Pablo, diciendo a los hermanos de Galacia, ustedes, aún no siendo descendientes de Abraham, ya se convirtieron en descendencia de Abraham por la fe que depositaron en Jesucristo. Se convirtieron en hijos adoptivos. Y habiendo sido adoptivos, también tienen los mismos derechos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Por eso es que más temprano les había saludado a mis hermanos descendientes de Abraham, ¿cómo se encuentran en esta mañana? De pronto algunos estaban diciendo, ¿por qué nos dice descendientes de Abraham? ¿Qué se cree este pastor? ¿Qué se cree él? Es que yo estaba haciendo alusión al sermón que vengo predicando ya desde hace algunos domingos atrás, cuando empezamos en el capítulo 1 de Gálatas. Cuando uno lee Gálatas, tiene que ir compaginando también con Romanos, ¿verdad? Con Romanos. Porque Pablo también, cuando escribe a los Romanos, también se esfuerza en aclarar que la salvación, la justificación es por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley. Entonces Pablo empieza el capítulo 4 diciéndoles así a los hermanos de Galacia: hermanos, todos ustedes son hijos adoptivos de Dios a través de Abraham por la fe que han tenido en Jesucristo, según la promesa que Dios ha hecho a Abraham. En otras palabras, mientras el heredero, dice el versículo 1, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pablo el apóstol usa una práctica común del tiempo de Pablo que los gentiles hacían, los griegos hacían, creo que los judíos también, de la siguiente manera. Los que tenían dinero contrataban siervos capaces para poder cuidar de sus hijos. Estos eran tutores, curadores, o también llamados ayos. Tutores, curadores, cuidadores o ayos, pero Pablo presenta como ayo. Los ayos eran personas especiales, capaces, contratados por los padres para cuidar de sus hijos hasta que alcanzaran la mayoría de edad. ¿Cómo creen ustedes que vivían estos hijos de estos padres al lado de un tutor? Según la costumbre, la historia que tenemos, estos curadores o ayos eran odiosos, contratados por los padres para vigilar día y noche a sus hijos, en la enseñanza, en la formación, en la instrucción, en todo. Y estos anhelaban ser liberados de estos ayos, de estos tutores, de estos curadores. Y decían, ¿cuándo llegará mi edad para liberarme de estos odiosos curadores y tutores, cuidadores? Claro, ellos eran pagados por hacer el trabajo. De tal manera, hermanos, que el apóstol Pablo recurre a esta práctica común para presentar la ilustración de la siguiente manera. Dice así, que entre tanto que el heredero es niño, no difiere del esclavo, porque aún siendo niño, él no disfruta de la libertad, sino que está bajo cuidado, hasta alcanzar la mayoría de edad. Así es que un esclavo podía ser lero y vive igual que yo, aún siendo hijo y siendo heredero, es igual que yo, vive como esclavo al cuidado de un ayo. Pero estos niños, cuando alcanzaban la mayoría de edad, no sé a qué edad,
el tutor les abandonaba y les dejaba, y ellos alcanzaban la libertad. Esa era una práctica en el tiempo de Abraham. Entonces, en el tiempo de Pablo, perdón. Entonces Pablo presenta esta ilustración para aclararlos a los hermanos de Galacia lo que ha ocurrido en ellos al tiempo que conocieron a Jesucristo. Dice así: de la misma manera, nosotros los gentiles, nosotros los que no hemos conocido a Cristo, vivíamos también sometidos a la ley, como un ayo, hasta que apareció Cristo. Y habiendo depositado nuestra fe en Jesucristo, alcanzamos la libertad, aún siendo gentiles, para convertirnos en hijos de Abraham y alcanzar las promesas que Dios había hecho a Abraham. No habiendo alcanzado la justificación por medio de las obras de la ley, sino más bien que la ley nos condujo a alcanzar la justificación por medio de la fe en Jesucristo, hermanos. La ley ha sido un ayo, la ley ha sido un instructor, un conductor, un curador, no para apartarnos de Cristo, sino para conducirnos a Cristo, dice Pablo. De la misma manera, ustedes, hermanos, están siendo engañados para abandonar la fe y la justificación que tuvieron en Cristo e ir en pos nuevamente del sistema levítico y observar la ley de Moisés. Principalmente el tema de la circuncisión. Para estos judaizantes, en el tiempo que Pablo escribe a los Gálatas, el tema de la circuncisión era sí o sí. Ustedes no pueden decir que hayan alcanzado la justificación por fe en Jesucristo si primero no se han convertido en judíos. Y para convertirse en judíos hay que circuncidarse. Uno y otro, vamos, circuncidémonos. Y se animaban entre ellos. Y por ahí alguien decía, pero el apóstol Pablo cuando vino por aquí nos dijo que no. Nos dijo que no. Y nos trajo una carta que escribieron los apóstoles, firmado por Santiago, firmada por Pedro, esa carta cuando vino con Silas. Y nos leyó en las iglesias, en los lugares donde nos reuníamos, diciéndonos que ni aun Tito, creyente genuino de Antioquía de Siria, cuando Pablo llevó a rendir su informe de lo que estaba haciendo en Antioquía, no fue circuncidado. Tito, un creyente genuino de Antioquía de Siria, fue llevado por Pablo a Jerusalén, al concilio, y fue presentado y dijo, hermanos, él es un creyente gentil. Por si acaso es gentil, dijo. Y algunos dijeron, pero ¿cómo puede ser creyente y no es circuncidado? Y nunca observaron los apóstoles, ni Pedro ni Santiago, el hermano de Jesús, para decirle, tiene que ser circuncidado, si no, no puede ser creyente, no puede alcanzar la justificación. Nunca observaron a Tito, nunca Tito fue circuncidado. Lo que hicieron más bien es traer una carta desde Jerusalén, firmada por Santiago, firmada por Pedro y por los demás líderes de la iglesia, para decirle a los hermanos de Galacia, hermanos, estamos felices y contentos que ustedes también hayan conocido a Jesucristo, hayan alcanzado la justificación por medio de la fe y no por medio de las obras de la ley. Sucede que cuando Pablo se encuentra en Antioquía de Siria, los falsos maestros empezaron a invadir las iglesias y como ellos, hermanos, abrieron sus corazones para volver a la mentira. Eso es lo que quiero advertirles en esta mañana. A ustedes, mis hermanos, que nos siguen también por las redes sociales, y a ustedes, hermanos, que están acá. ¿Cómo pues nosotros los creyentes en Jesucristo, habiendo creído que la justificación es por medio de la fe en Jesucristo, estemos abrazando cualquier mentira, aunque sea bien presentada en nombre de Dios? La salvación, hermanos, la justificación es solamente por medio de la fe en Jesucristo.
Las obras, las buenas obras que nosotros hacemos es la respuesta de nuestra conversión, de la justificación que nosotros hemos obtenido por medio de la fe en Jesucristo. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 es la respuesta que tú y yo nosotros necesitamos. ¿Qué dice el versículo 10? Que el Señor nos preparó de antemano en Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en buenas obras. Justificación por medio de la fe en Jesucristo, que recibimos por gracia. Por gracia. Y nosotros en amor y en adoración abundamos en buenas obras. No para ser justificados, sino porque hemos sido justificados. Abundar en buenas obras, como dice Pablo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? En las buenas obras. No para ser justificados, sino como respuesta de que hemos sido justificados, por el amor que tenemos al Señor. Entonces aquí viene el primer principio. Del versículo 3, dice así el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Principio número 1. El hombre sin Cristo es esclavo del mundo y su sistema, hasta que llegue a conocer a Jesucristo. No es una religión, es una persona, Jesucristo. El hombre sin Cristo es esclavo del mundo y su sistema hasta que llegue a conocer a Jesucristo. ¿Cuál es el sistema en el cual el hombre sin Cristo está esclavizado? Hablemos de religión. Esclavo del sistema religioso. Porque la religión no es de Dios, es de Satanás. Es el padre de mentiras. Y en nombre de Dios, él trabaja para inventar un sinnúmero de religiones, de evangelios que el hombre ha fabricado para vivir a su manera. Y cuidado con eso, que nosotros podemos estar inventando nuestro evangelio y tratar de vivir a nuestra manera, pensando que es el evangelio en nombre de Dios. Miren lo que dice Dios acerca de este sistema. Vamos a leer lo que dice Romanos, como una referencia nomás para aclarar o para extender. Romanos capítulo 1. Dice así, versículos 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿De quién está hablando? De un religioso. Ni le dieron gracias, de un ateo, de un incrédulo, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Conocimiento, ¿verdad? El hombre cuanto más conoce, cree que puede desafiar más a Dios, y le busca a Dios y no lo encuentra. ¿Dónde está Dios? Dice él. Mediante sus conocimientos. Versículo 21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, idólatras. Conociendo a Dios, dejan a Dios para convertirse ¿en qué? En idólatras.
¿Quién conduce de esta manera? Satanás y su sistema lo conduce a vivir al hombre de esta manera. Fabrica su propio evangelio, se vuelve un religioso, rechaza a Dios, rechaza la palabra de Dios y vive de acuerdo a su evangelio, a la vida que él considera que hay que vivir en nombre de Dios y utilizando a Dios. No hay un idólatra que no menciona a Dios, que no cree en Dios, pero lo mezcla con idolatría. Y por lo tanto ahí no está Dios. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Bueno, ustedes me rechazan y quieren vivir así. Ahí está, vivan pues así. En las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Este sistema, hermanos, está dominado por Satanás, y lo que mejor le funciona a Satanás para distraer al hombre, a la mujer, es la religión. Es la religión. Lo adormece, lo enceguece. Y lo hace creer que la manera de vivir es correcta, viviendo lejos de Dios. Y por si eso no es tan claro, leamos lo que dice Pablo en su carta a Timoteo. Segunda Timoteo, el capítulo 3, algunos lo saben de memoria, ¿verdad? Segunda Timoteo, el capítulo 3. El comportamiento del hombre de la generación. Dice así, capítulo 3, segunda carta a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, es decir, nuestros tiempos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Yo, y siempre estamos pensando en yo, en mí. Versículo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Avaros. ¿Qué dice el avaro? ¿Cómo piensa el avaro? Tengo que conseguir eso, no importa cómo lo consiga, pero lo consigo. Y avaro es sinónimo de idolatría, avaricia, idolatría. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, engreídos. Usted consigue de engreída que se victimiza y quiere conseguir como sea lo que cree que debe conseguir. Son engreídos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, religiosos, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice Pablo el apóstol? A estos, síguelos. ¿Qué dice? Evítelos, huya de estas personas. Entonces Pablo, en su carta a los hermanos de Galacia, en el capítulo 4, les dice, ustedes vivían conforme a este sistema, de esta manera y otras cosas más. Pero ahora en Cristo han sido sellados por su Espíritu, le pertenecen a Dios y la vida ahora es diferente. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido como lo que acabamos de leer en Romanos y en Timoteo? Gracias a Dios hemos sido libertados y ahora hemos sido hechos para buenas obras en Cristo Jesús, no por nosotros mismos, sino por el milagro de la justificación. El milagro de la justificación, cuando Cristo Jesús llegó a nuestras vidas, llegó con su Espíritu y nos selló para ser un nuevo ser, una nueva persona, un nuevo hombre.
una nueva mujer. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, habrán situaciones, momentos en que podemos ser tentados para dejar nuestra comunión con Dios y vivir a nuestra manera, pero debemos recordar que eso era antes, cuando no estábamos en Cristo. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, del capítulo 6? ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de nuestro cuerpo? Que somos templos del Espíritu Santo. Pero dice otras cosas más. ¿Sabe qué dice también? Que un día el Señor vendrá y resucitará otro cuerpo, o este mismo cuerpo. Este mismo cuerpo, pero con un cuerpo glorificado. No vamos a tomar el cuerpo de la vecina, del vecino, ¿verdad? Ya una confusión el día de la resurrección, no. Nuestro propio cuerpo. Por eso Pablo dice, debemos cuidar este cuerpo. ¿Por qué más? Porque este cuerpo le pertenece a Dios y no a la fornicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Dicho sea de paso, cuando Pablo escribe a los Corintios su primera carta, ¿sabe de dónde escribe? ¿Sabe de dónde escribe? Cuando se encontraba en Éfeso. Pero ¿sabe de dónde el apóstol Pablo escribe su carta a los romanos? Cuando se encontraba en Corinto. Pablo escribe su carta a los romanos cuando se encontraba en Corinto. Los que conocen un poco de geografía, de historia bíblica, recordarán cómo era conocida la ciudad de Corinto. Corinto tenía un principal ídolo, tenía un gran templo. ¿Recuerdan? Y estaba en la parte alta de la ciudad. ¿Cómo se llamaba esa diosa? Diana. Era la diosa de los Éfesos, pero los corintios no. ¿Cómo se llamaba la diosa? La diosa del amor, no es Dina Paucar, pero era la diosa del amor. ¿Recuerdan? Empieza con A. Anelisa. Afrodita. Y tenía 1000 sacerdotisas. ¿Cómo adoraban estas sacerdotisas? Mediante la inmoralidad sexual. Entonces, ¿cómo más o menos era el contexto de los corintios? En el tema moral, en el tema de la sexualidad, perdón, en el tema de la moralidad sexual, cero. Con razón Pablo, estando en Corinto, viendo esto, escribe a los hermanos romanos, mostrando el carácter del hombre, porque conocía ahora el contexto de los hermanos de Corinto. Tanto así que había una frase un poco vergonzosa que usaban en aquel entonces, cuando querían calificar a alguien, diciendo, vamos a corintiarizar, decían, ¿no? ¿Conocen esa frase? Corintiarizar. Entonces, cuando vemos situaciones así en estas iglesias o congregaciones, vemos, hermanos, que el apóstol Pablo ardía su corazón para que esta gente salga del pecado, de la vida religiosa, de la idolatría, para conocer a Jesucristo, entonces puedan alcanzar y conocer el milagro de la salvación. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en su carta a los Corintios capítulo 6? Esto erais algunos antes, mas ahora habéis sido justificados, limpiados, lavados. ¿Cómo pues pueden decir ustedes que eso era
mejor y quieren volver a lo que antes estaban. Caer de la gracia, dice Pablo a los Gálatas. Ustedes han caído de la gracia. Yendo en pos ahora de las enseñanzas judaizantes. Cuando desprecio lo que Cristo hizo y voy en pos de cualquier otro recurso por el cual yo pueda ser justificado, eso es caer de la gracia. Rechazar la obra del milagro de Jesucristo para ir en pos de cualquier otro medio para alcanzar la justificación. Significa eso, caer de la gracia y vivir en desgracia. Acabo de inventar esa frase, no está en la Biblia eso. Entonces el apóstol Pablo tenía un celo, una gran preocupación. No por lo que los hermanos estaban enfermos, tenían cáncer. Miren, voy a ser un poco fuerte con esto. La gran preocupación de Pablo por los hermanos de Galacia no es porque tenían cáncer o porque el COVID estaba barriendo o por esto y por lo otro, como es común para nosotros. No estamos preocupados más por otras cosas que por el Evangelio. La gran preocupación de Pablo, ¿sabe cuál era? El Evangelio de Jesucristo. Leamos lo que dice Hechos capítulo 20. Creo que está en el versículo 28, si mal no recuerdo. La gran preocupación de Pablo. Lo que temía Pablo. Lo que temía Pablo. Ajá, exactamente. Cuando se despedía de los hermanos, llorando, lloraba el apóstol Pablo, imaginen, llorando, despidiendo de los hermanos. Dice así, versículo 25 en adelante, dice así, Hechos capítulo 20, del 25 en adelante, dice así: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esto hizo que los hermanos se pusieron a llorar, hermanos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, hermanos. Pablo no se escondió algún consejo, todo les dio a conocer, todos los predicó del Evangelio. 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para explotar la iglesia del Señor. Pastores de explotadores, ¿verdad? Trasquiladores. Para apacentar la iglesia del Señor. Apacentar. ¿Qué es apacentar? Cuidar. Dar de comer. Alimentar. Cuidarlos de los peligros, de las falsas enseñanzas. Por eso, hermanos, cuando el pastor se molesta porque ustedes están yendo en pos de... ¿Recuerdan? Hermanos, les cuento algo. Yo encontré a una hermana visitando en una ocasión. Y yo calladito llegué a la casa y ella estaba pendiente de un programa en la televisión. Y me di cuenta que su mano está en el televisor de la hermana, tocando su televisor. Y había un programa y yo decía, ¿qué pasa con el hermano? ¿Se va a caer su televisor? No, ella está ahí, tocando su televisor para recibir la unción por medio de la televisión aquel día. Para de sufrir. Pon tu mano aquí y reciba. Tus deudas se van, tus enfermedades, tus problemas. Hermanos, ese no es el Evangelio. Pero la gente, como ama las mentiras en nombre de Dios. Ahora, que Dios pueda sanar, sana, hermanos. Pero ese no es el Evangelio. Y le encontré a la hermana con la mano en el televisor para recibir la sanidad aquel día junto con la mano del predicador. Porque él le decía, pon tu mano, pon tu mano. Es solamente un ejemplo, ¿verdad? Es solamente un ejemplo. Hay un montón de casos
en nuestro contexto que pudiéramos recordar que no es parte del Evangelio, pero se presentan en nombre del Evangelio. Por eso es que la preocupación de Pablo es que los líderes, los pastores, los obispos, apacentar la iglesia, cuidar de la iglesia. ¿De qué sobre todo? Versículo 20 que estamos leyendo. La cual él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán. Es fuerte la palabra, no perdonarán. Harán lo que quieren, destrozarán con tal de sacar provecho. Una forma no bíblica es esto, de decirlos, que al final vamos con el hermano Antonio. Una forma no bíblica de decirles esto: hermanos, estamos iniciando este proyecto de mejoramiento de nuestro cerco, de nuestra casa de oración. Y usted sabe, hermanos, si usted da tanto, Dios le devuelve cuadruplicado, quintuplicado, 10 veces más, 100 veces más. Y puedo buscar un texto bíblico ahí que, ¿sabe qué, hermano? Eso no dice la Biblia. Literalmente, por la que debemos dar. Porque si usted da tanto y no le devuelve, usted va a venir contra mí. Usted, pastor, me engañó. Mira, no hay nada. No llega ese cuadruplicado, lo que usted ha dicho. Decepcionado. Y yo tengo que decir, bueno, ya le tocará en cualquier momento, hermanita, poco a poco el Señor se va acordando y le va dando, poco a poco va dando Él. ¿Sabe qué, hermano, la razón? ¿Sabe cuál es la razón bíblica por la que hay que dar? Es por amor a Dios, sin ningún interés. Porque Dios no es una entidad bancaria que yo tengo que darle para que Él me devuelva. Él no me debe nada, Él me dio todo ya. Y si yo le doy algo es por amor a Dios. Es como un joven enamorado. ¿Acaso cuando un joven enamorado está esperando que le dé algo a la enamorada? No, él da. Él da, engaña a su padre, a su madre, sigue dando, hasta que le chotee. Después no le da ya. ¿Qué es lo que nos mueve a dar para la casa de oración, para comprar esto? Nuestro amor a Dios. No es mi interés en que si yo doy, voy a recibir cuadruplicado, quintuplicado. Pero es posible que Dios pueda bendecirte así. Pero yo no puedo chantajearlos de esa manera. No, eso no es la forma. Eso no es la manera. Entonces Pablo les dice a los hermanos, ustedes han sido redimidos, no por las obras de la ley, sino más bien por la fe en Jesucristo. Y han sido redimidos más bien de la condenación de la ley. La ley condena. La ley nos hace malditos. Pero la gracia nos da la oportunidad de liberarnos de esa condenación, de esa maldición. Cristo Jesús fue hecho maldición para que tú y yo podamos ser redimidos de esa misma maldición. Cristo Jesús pagó la deuda. No nos merecemos, ¿verdad? Pero esa es la gracia de Dios. Y cómo hay gente que insiste en querer ser justificado de otra manera, ¿verdad? Fuera de la gracia de Dios. Una cosa, ¿ustedes entienden lo que es la gracia de Dios y la fe en Cristo? Voy a explicar brevemente. La gracia de Dios es el favor inmerecido que hemos recibido de Él a través de Cristo para alcanzar la justificación. Dios preparó de antemano eso, dice el capítulo 3. Sabiendo que la justificación solamente sería por medio de la fe en Jesucristo, Él preparó, dando la promesa a Abraham, que de su descendencia vendría el Salvador. Hermanos, cualquier fe de cualquier hombre, de cualquier mujer, para alcanzar el perdón, la justificación, fuera de la gracia, nos salva. Voy a repetir. Cualquier fe que el hombre o la mujer tenga en Dios y no está centrada en la gracia de Dios,
no puede alcanzar la justificación. Solamente en la gracia de Dios. Nada de lo que yo haga, solamente aceptar de lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Son las 12 ya. Y termino entonces con el versículo 7. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué lindo es esto. Yo quiero que ustedes piensen en estas dos personas para terminar. En un esclavo y en un hijo. Características de un esclavo. Características de un hijo. Por ejemplo, ¿no? Pensando en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él presentaba esta ilustración, esclavo e hijo. Un hijo es amado, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Un hijo es amado o no es amado un hijo? Un esclavo no es amado. Un hijo tiene nombre. El esclavo no tiene nombre. Un hijo tiene derechos. Un esclavo no tiene derechos. Un hijo tiene horario. ¿Ustedes se acuerdan que un hijo tiene horario? Tiene sus beneficios. Un esclavo no tiene horario. Un hijo tiene pensamientos. Tiene opiniones. Un esclavo no tiene opinión. A un hijo se le valora su vida. A un esclavo, no importa si se muere, yo compro otro esclavo. Pablo dice, ya no sois esclavos, ahora sois hijos. Hermanos, nosotros no somos esclavos ya, ni de Satanás, ni de la ley de Dios, ni de la ley de Dios, porque en Cristo Jesús hemos sido libertados. Él pagó el precio de nuestro rescate. Jesucristo es el mayor y mejor comprador de esclavos. No para convertirnos en esclavos, sino para darnos la libertad. Porque los grandes compradores de esclavos en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, compraban esclavos para hacerlos más esclavos. Iban a la feria a comprar, porque en ese tiempo se vendían esclavos. Iban a la feria y los grandes hacendados, los pocos hacendados, iban a la feria y compraban su esclavo. Y los esclavos tenían precio, dependiendo de la edad y de las condiciones físicas que ellos poseían. Nombre no tenían, apellido no tenían derechos. Y los compradores de esclavos iban a la feria y compraban su esclavo. Pablo, cuando usa la palabra redimir significa comprado en la feria, por si acaso. Redimir significa comprado en la feria, de ahí viene el significado. Entonces, cuando Pablo usa la palabra redimir, está diciendo, hermanos, ustedes y yo hemos sido redimidos, hemos sido comprados como aquel esclavo que ha sido expuesto en la feria. Ilustro de esta manera. En el mundo, hermanos, miles, millones de esclavos, Cristo Jesús rogándoles para pagarles su precio de libertad. Muchos hemos aceptado, pero muchos siguen rechazando el ser libres. Y Cristo Jesús rogándoles, oye, yo compro tu libertad, pago tu libertad. Es más, ya he pagado tu libertad. Sé libre. No. No nos merecemos
Por eso es que el apóstol Pablo ratifica a los hermanos de Galacia, concluyendo este primer párrafo, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Hijos de Dios, hijos de Abraham. Hermanos, somos hijos de Abraham, según la enseñanza bíblica. Nos corresponde la promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Cuál promesa? La promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y usted me dice, ¿y qué del territorio? Porque dos cosas le ha prometido Abraham a Dios. Perdón, Dios a Abraham. Dos cosas le ha prometido Dios a Abraham: descendencia y tierra. Bendición a través de su descendencia, a través de Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Jesucristo. El tema de la tierra, y yo estoy sospechando, hermanos. ¿Cuántos han soñado viajar a Israel? Y yo también. Quisiera conocer Israel. Ustedes también seguro, ¿no? Es un sueño medio atrevido, ¿verdad? No es tan fácil. Pero tengo la esperanza de que en el reino de Cristo, el reino milenial, allá voy a estar yo. Y ya está pagado mi boleto. Y mi estadía por 1000 años ahí. Y voy a disfrutar de aquella promesa también, sin ser descendiente de Abraham, la tierra prometida, Israel. Hermanos, que el Señor les bendiga. Afírmense en Cristo Jesús. No dejen el Evangelio de Cristo Jesús. Desechen esas mentiras. Esas mentiras que se presentan hoy en día en un montón de sermones y predicaciones y predicadores fuera de Cristo, al margen de Cristo. Como dice un predicador, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y sin Él, le falta todo. En Cristo estamos completos. Nada tenemos, hermanos, nada tenemos. Lo único que tenemos es a Jesucristo. Y en Él lo tenemos todo. Y lo único que necesitamos es solamente a Jesucristo, porque tiene propósito eterno. En Cristo estamos seguros para siempre. Usted está enfermo posiblemente, hermana Rosita, hermana Crisanta, Adrián, y yo también. ¿Quién no se enferma? Dice Pablo. Yo también me enfermo, dice Pablo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pablo consoló a los hermanos de Tesalónica. Los hermanos se morían en Tesalónica. Cristo no venía. Los falsos maestros, eso pues, ¿no? Ellos no edifican, ellos entristecen, ellos matan los sueños, matan las promesas. ¿Sabe qué decían los falsos? Que Cristo, si este se muere y no viene Cristo, está frito, está acabado, está liquidado. Los hermanos lloraban y Pablo se entera de eso y le dice: hermanos, ¿quién es engañado con estas noticias? Tiene que venir primero este hijo de pecado, este hombre de maldad, para que después venga Cristo. Aún Cristo no ha venido. Y el consuelo que les daba es lo siguiente: Cristo viene por segunda vez. Hermanos, no tengo más consuelos que darles ante sus problemas. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Cristo viene. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, alabado seas tú, Señor. Engrandecido seas tú, Señor, por darnos la bendición más grande, el habernos enviado a Jesucristo. Cristo Jesús es lo único que necesitamos y lo único que tenemos, y en Él estamos completos, Señor. Que este mensaje, Señor, se arraigue en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que este mundo no nos distraiga con sus inquietos, haciéndonos pensar de que no estamos completos
si no tenemos tal o cual cosa, si no hemos logrado tal o cual cosa. Como dices tú, Señor Jesucristo, la riqueza verdadera del hombre no consiste en los bienes que posee, sino más bien en la riqueza celestial, priorizando lo eterno. Como dices a través de tu palabra, utilizando al apóstol Pablo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está el Padre. Sí, Señor. Gracias por el consuelo. Gracias, Señor, por la palabra en esta mañana. Y te pido que bendigas a todos mis hermanos que están enfermos, que cargan con estas enfermedades. La enfermedad cansa, Señor. La enfermedad empobrece, entristece. Se cansa el enfermo, se cansan también los que cuidan al enfermo. Extienda, Señor, tu misericordia, tu favor, a favor de mi hermana Crisanta, de Adrián, de mi hermana Octavia, de Efraín, de mi hermana Rosa, mi hermano Félix, toda la familia, Señora, a quien extrañamos y por quien oramos, sin cesar pidiendo que toque su corazón, a él y la familia. Nuestra hermana Rosalía, nuestra hermana Dora, que cuides y guardes a todas mis hermanas las viudas, que el pan no les falte en sus mesas, Señor, que calmes lo que les duele, Señor, que lleve las enfermedades y traiga sanidad. Es mi oración, mi clamor en esta mañana. Que consueles a los que están tristes, que alientes a los que están desanimados por alguna razón, Señor, soledad, indiferencia de la familia, falta de dinero, problemas de deudas, lo que sea, Señor, puedas animar, ministrar y traer paz y gozo en medio de la aflicción a cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que consueles a los huérfanos que han perdido a sus padres en este tiempo de plaga, de pandemia. Que cuides a mis hermanos que han quedado con los efectos de este COVID, de esta enfermedad y otras cosas más, Señor, poniendo la única y fiel esperanza en las promesas tuyas. Cristo viene y esperamos aquel día, Señor, cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez y dé la orden para que los que han muerto en ti se levanten y luego nosotros, los que estamos vivos, dice Pablo, seamos transformados inmediatamente para estar juntos con Cristo para siempre. Gracias, Señor, por este tiempo de poder estar aquí juntos adorándote. Me anima, Señor, ver a mis hermanos, a mi hermano Isaac, su familia, mi hermana Dorothy con Jade, su hija, extrañando a mis hermanos que están enfermos, que están de viaje por temas laborales, orando por ellos, Señor, por Everly, por su esposa, su familia, por Josué y su esposa, su familia, por mi hermano Fausto también, que sentimos que es parte de nosotros. Oramos por Félix, oramos, Señor, por la hermana Manuela, oramos por la hermana Gloria. Te rogamos, Señor, que la traigas de vuelta, nuestra hermana Diva, nuestra hermana Zulmira, por Keila, la hermana Claris, extrañándola, Señor, seguramente qué problemas tendrán. Te ruego, Señor, que las guardes, que las cuides y sigas agregando a tu iglesia los que van a ser salvos. Que salve las almas, Señor, que se conviertan a ti, que clamen por perdón, por misericordia, vengan y te busquen, Señor, en el nombre santo, glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga ricamente. Nos despedimos de los hermanos que están siguiendo por Face y con ustedes me quedo un momentito para hablarles acerca de un proyecto y también para dar el informe del trabajo que se hizo en estas 2 semanas. Que Dios los bendiga. Chao, hermanos.